Esta mañana le he titulado a la enseñanza La inmunidad divina. Y vamos a seguir con el Salmo 91, el verso 7. Es un salmo poderoso. Mira cómo dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. La versión Reina Valera 1960. A medida que caminamos en la intimidad con Dios, nosotros vamos siendo protegidos, cubiertos por su gracia, por su favor. Es importante que entendamos que la gracia de Dios, el favor de Dios, depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros más buscamos de Él, cuando más nos acercamos a Él, esta promesa como la que está el Salmo 91:7 se hacen verdaderas en nuestras vidas. No importa lo que Satanás, lo que el enemigo esté planeando, esté tratando de atacarte, no va a poder tocarte. ¿Por qué? Porque hay un cerco de Dios alrededor de tu vida y alrededor de mi vida. Muchos ponen de pretexto, lo justifican, como el caso de Job cuando fue atacado. Pero acuérdate que no fue toda la vida, fue un tiempo nada más, fueron 9 meses. Pasó después de 9 meses. O cuando el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto por sus corazones incrédulos, malvados, desobedientes, pasaron ese tiempo. Pero cuando nosotros nos mantenemos en la intimidad con Dios y obedeciendo con Dios, pone un cerco alrededor de nuestras vidas. Si nos enfocamos en la vida de Job, miremos lo que Job pasó. No lo que él pasó como prueba, porque simple y sencillamente eso fue para aprendizaje de cada uno de nosotros. Sino que lo que Job estaba viviendo en su vida, Dios tenía un cerco de protección alrededor de él. No de puro gusto vino el diablo a quejarse con Dios al decirle, no de puro gusto, Job te adora. ¿Por qué? Porque él había intentado de alguna manera, yo estoy seguro que él intentó muchísimas veces de atacar a Job, de atacar a su familia, de atacar sus pertenencias, pero no lo podía tocar. O sea, por eso se quejaba el enemigo. Así se va a quejar el enemigo de nosotros, porque él no nos va a poder llegar. Esta peste de mortandad no te puede tocar a ti, ni puede tocar tu casa, porque Dios todavía está en el trabajo de protegerte, simple y sencillamente porque somos sus hijos y porque Él nos ama y porque creemos a sus promesas hermosas y vivimos obedientes a la palabra de Dios. La escritura dice: caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha. Eso significa que Dios pone un cerco de inmunidad alrededor de nosotros. Un cerco en el cual el enemigo no puede tocarnos sin importar el plan y la estrategia que él tiene. Él no va a poder tocarte porque Él nos da una inmunidad divina. Mira lo que dice Zacarías capítulo 2 verso 5, cómo es el cerco que Dios levanta alrededor de nosotros. Dice: entonces yo mismo seré un muro de fuego, protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Mira qué maravilloso. Dice que Él mismo va a ser el muro de fuego alrededor de nosotros. No hay más hermoso muro que nosotros podamos tener. No hay muro más grande que nosotros podamos tener que sea el mismo Señor. ¿Sabes cómo me siento yo? Como Moisés. Como cuando Moisés le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, pues yo ya no voy. Lo mismo tendremos que decir a nosotros esta mañana: Señor, tú tienes que ser nuestro muro. Si tú no eres nuestro muro, ya nos seguimos. Pero Él nos promete, si lo creemos, que Él levanta un muro alrededor de nosotros. Para que esta promesa sea verdad, sea realidad en nuestras vidas, nosotros no solamente tenemos que leer esta promesa, también la tenemos que creer, la tenemos que meditar, hasta que se vaya haciendo una imagen en nuestra mente y esa imagen sea una pintura en nuestro corazón, que Dios es nuestro cerco, que Dios
está alrededor de nosotros. Esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener en estos tiempos, que Dios tiene un cerco alrededor de nosotros, y ese cerco es el mismo Señor alrededor de nosotros, protegiendo y cuidándonos. Mira lo que dice el Salmo 121, verso 7, cuando Dios habla de la protección para sus hijos, para los que en Él creen. Dice el Salmo 121, 7: el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. ¿Sabes qué significa eso? Inmunidad. La palabra inmunidad, cuando hablamos de pestes, cuando hablamos de pandemias, significa protección de cualquier virus o bacteria. Hay tres características que tiene la inmunidad. Uno es resistencia, la segunda es protección y la tercera es excepción. Si hablamos de resistencia, cuando tú crees a las promesas de Dios, cuando meditas la palabra de Dios y vas haciendo esa imagen en tu mente de lo que la promesa de Dios está diciendo, que hace Dios en tu vida, y puedes hacer esa imagen de la protección de Dios, del cerco de Dios de fuego alrededor de tu vida, y se hace una pintura en tu corazón, la inmunidad tuya, tu sistema inmunológico va a aumentar. Pero si tú te llenas de miedo, tu sistema inmunológico va a bajar. Como hijos de Dios, Dios nos da esa resistencia para probar, para que nosotros seamos probados muchas veces a través de estos virus, pero que no nos va a hacer daño, porque nuestro sistema inmunológico Dios nos lo aumenta. Protección. ¿Sabes que Dios nos protege? Como los diplomáticos, cuando están en otra nación, de acuerdo a los tratados de Ginebra, ellos tienen una protección de acuerdo a estos tratados. O sea, en el país donde están no los pueden tocar porque tienen inmunidad diplomática. Dice 2 Corintios capítulo 5, el verso 20, que nosotros somos ciudadanos del reino y embajadores del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que nosotros tenemos una protección divina, una inmunidad diplomática divina. El enemigo no puede tramar contra ti, el enemigo no te puede apresar, el enemigo no te puede atormentar, porque va a enfrentar la ira del reino de Dios, porque nosotros somos diplomáticos del Señor. Y la tercera característica que también se aplica para nosotros es la excepción. Y la excepción es simple y sencillamente que nosotros no estamos en la categoría de poder hacer lo que otros pueden hacer o lo que los otros tienen que pagar. Como los diplomáticos, cuando están en otra nación, no pagan los impuestos, por ejemplo, de un vehículo que van a llevar a ese país. Por los acuerdos de Ginebra no tienen que pagar esos impuestos, ni las placas, de los impuestos de las placas. Al igual nosotros estamos exentos, porque el Señor nos hace exentos de muchas cosas en nuestras vidas, porque Él nos protege. Él es el muro que nosotros tenemos alrededor de nosotros. Él nos da una inmunidad divina. Ten la perspectiva correcta, porque así como son tus expectativas, así es lo que vas a recibir. La palabra de Dios dice que los justos recibirán de acuerdo a lo que esperan. Y si tus expectativas son que Dios te va a proteger, tus expectativas son que Dios te va a cuidar, que Él va a alejar toda peste, mortandad de tu vida, que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a la derecha, pero a ti no va a llegar, tú vas a recibir lo que estás esperando. Pero si de repente te llenas de miedo, de cosas negativas, y el diablo sabe la semilla que ha implantado en ti y que va a germinar, entonces tiene que sacar esa semilla por medio de la palabra de Dios y creer a la promesa de Dios. Es el tiempo donde tenemos que meditar en la palabra de Dios. Si nos están dando este tiempo para que estemos en nuestras casas, es para que medites la palabra de Dios, para que tengas tiempo de creer a las promesas de Dios y que saques esa semilla de mentira, de miedo que el diablo que ha incrustado en tu alma, y puedas creer que Dios todavía está en control de cualquier circunstancia. Nada se le ha salido del control de Dios. Ahora,
para que estas promesas sean reales en nuestras vidas, la única condición que Dios nos pone es que las creamos y hagamos su voluntad. Así como el Señor Jesucristo hacía su voluntad. Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Nuestro alimento tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios está en la obligación de protegerte. Dios está en la obligación de poner un cerco, un vallado alrededor tuyo. Y Él mismo viene a ser el cerco para tu vida y para mi vida. Hermano, camina dentro de la voluntad de Dios. Y si estabas fuera de la voluntad de Dios, es tiempo para que te arrepientas. Es tiempo para que vuelvas a la voluntad de Dios. Para que vuelvas a hacer lo que Dios quiere que hagas en este mundo. Dios hace una diferencia entre sus hijos y entre el resto del mundo. ¿Por qué Dios hace esa diferencia? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que los incrédulos, Dios quiere que aquellos que no han creído vean la gloria de Dios en sus hijos. Por eso ese verso hermoso de Zacarías dice de que Él levanta un muro de fuego que es Él mismo para manifestar su gloria en nosotros. Dios manifiesta su gloria en nosotros cuando lo que pasa en nuestras vidas es diferente a lo que pasa en el resto del mundo. El resto del mundo puede estarse contagiando, el resto del mundo puede tener problemas, el resto del mundo va a tener muchas situaciones en sus vidas, pero a ti no van a llegar. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, porque Dios está en control de todas las cosas. Y ejemplo de esto te puedo poner muchos. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba de esclavo en Egipto. Ninguna de las plagas que recibió el pueblo de Egipto tocaron al pueblo de Israel. Y mire este verso como lo dice el verso 11, verso 7. Capítulo 11, verso 7 dice: pero entre los israelitas ni los perros les ladraban a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Este es tiempo que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a hacer que nada nos pueda tocar. La gloria de Dios va a ser tan grande en nuestras vidas que vamos a caminar sin contaminación. Vamos a caminar sin contagio, porque el Señor te cubre y te protege. Eso no significa que nos tenemos que descuidar. Eso no significa que no tenemos que ser prudentes. No. Si tú quieres que tu sistema inmunológico está fuerte, no tienes que comer todo lo que tengas que comer o todo lo que se te antoje. No, tienes que mantener una dieta balanceada. No le puedes echar la culpa a Dios o al diablo si tú mismo no estás poniendo de tu parte. Es tiempo también de que seamos sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos. Es tiempo que empecemos a hacer la voluntad de Dios. Lo que pasó el pueblo de Israel, y Dios los cubrió y Dios los protegió. Y en la última plaga de Egipto, Dios les dijo exactamente lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacer los sacrificios, y la sangre de todos esos corderos la tenían que poner en los dinteles de la puerta. Y dice la palabra que ellos fueron obedientes e hicieron tal exactamente como Dios les había ordenado. Eso significa que el pueblo de Israel, si no hubiera obedecido el mandato de Dios, las plagas también les hubieran llegado. Es tiempo que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y no solamente que la creamos. La palabra de Dios dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios. Cuando tú te conviertes en un oidor y hacedor de la palabra de Dios, créemelo, la inmunidad divina, sobrenatural de Dios está también en tu vida. Así como lo estuvo en la vida de Jacob. Dice la palabra que Jacob tuvo una inmunidad divina, protegiéndolo, cuidándolo en todo momento. En cierto momento él estaba rodeado de solamente enemigos, y Dios le dio una orden: ve a Betel y hazme sacrificio. Jacob fue a Betel y le hizo sacrificio, y mira lo que Dios provocó.
Dice Génesis capítulo 35, verso 5. Cuando partieron, estaba hablando de Jacob y sus familias, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderará de las ciudades vecinas. Pueden venir muchos ladrones, pero cuando tú estás en la obediencia de Dios y en la voluntad de Dios, va a poner Dios un terror divino contra esas personas para que no te hagan absolutamente nada. Esa es la protección que Dios quiere dar para sus hijos. Todos nosotros ahora estamos dentro de ese pacto. Todos nosotros ahora que hemos creído, hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador, también estamos dentro de ese pacto. Yo te invito que si tú no has recibido todavía al Señor Jesús, es tiempo que lo recibas para que entres al pacto de protección divina, a la inmunidad divina que Dios también quiere darte. El pueblo de Dios tenía una inmunidad divina, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido. Y Dios los había escogido como sacerdotes, o sea, apartados para Él. Pero ellos dejaron esa protección cuando no pudieron escoger, no pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios todavía está en el plan de proteger a sus hijos. Y esa promesa la ha extendido a cada uno de nosotros que ahora hemos creído en el Señor Jesús. Y mira lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9. Este es un verso poderoso para todos los hijos de Dios. Pero ustedes son linaje escogido. Tú y yo, que hemos recibido al Señor Jesús, somos linaje escogido. Nuestros genes son diferentes ahora. Tenemos los genes de Jesús. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que me pertenece, dice Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este es tiempo de que la iglesia tiene que verse. Yo te invito para que creas a la promesa de Dios. Si tú todavía no has recibido al Señor Jesús y quieres decirle al Señor que te arrepientes, que le pides perdón por tus pecados y lo quieres recibir en tu corazón, y esta mañana le quieres decir: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y creo fielmente que tú moriste en la cruz del Calvario y que ahora estás sentado a la derecha de Dios Padre. Te recibo como mi Señor y Salvador. Si tú has hecho esa oración junto conmigo, yo declaro que ahora eres un hijo de Dios. Y esta protección divina que el Señor está prometiendo también va a estar sobre tu vida, porque ahora eres linaje escogido, real sacerdocio, y Dios te ha escogido para que proclames, para que lleves las buenas nuevas a todos los que tú tengas alrededor tuyo. Y mientras estés dentro de la voluntad de Dios, Dios va a estar en la tarea de cubrirte y protegerte, para que ninguna peste de mortandad te haga daño, para que ningún plan del que Satanás tenga, ninguna estrategia que el enemigo tenga pueda hacerte daño. Cuando sos hijo de Dios, no tienes que tenerle temor a la hechicería, a la brujería, a los magos, a nada, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Gracias, Señor, porque tú nos proteges, tú nos das una inmunidad divina y tú eres el cerco en nuestras vidas. Yo te voy a invitar esta mañana para que terminemos adorándole al Señor, para que hagamos una oración al Dios celestial, que hemos creído en su promesa, que 1000 caerán a mi izquierda y 10,000 caerán a mi diestra, pero a mí no va a llegar. ¿Puedes creer en esa inmunidad divina? ¿Es en esa inmunidad sobrenatural? Hermano, no hay mejor vacuna que la que Dios te da. Y Dios te ha dado el Salmo 91:7. 1000 caerán a tu izquierda y 10,000 caerán a tu derecha, pero a ti no va a llegar. Yo te voy a pedir de todo corazón, y eso me lo puso a mí el Señor hace algunos días,
hace unas 3, 4 semanas. Si conoces de una persona que esté pasando problemas con este COVID-19, que puedas conectarte con nosotros, nos llames y vamos a ir a orar por esa persona. Vamos a imponer manos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo y sabemos que Dios nos ha cubierto. Y ahora es cuando la iglesia verdaderamente se tiene que ver con milagros, prodigios y señales. Vamos a ir a orar por esos enfermos que tengan. Llámanos por favor para orar por ellos. Ya sea que estén en un hospital o que estén en su casa. Podemos llegar donde ellos. Tenemos no solamente el permiso de Dios, sino también de las autoridades para que los pastores podamos llegar a estas personas. Yo te invito para que terminemos alabando al Señor y le damos gracias a Jesús, porque tú has hecho un cerco alrededor de nuestras vidas. Alábale al Señor y cántale al Señor esta mañana con nuestro corazón, con toda tu alma. Cierra tus ojos y alábalo y cántale esta mañana. Gracias, Jesús. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Ahí donde estás, cántale al Señor. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Nunca pierdes el control, siempre tienes el control. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Nunca pierdes el control, siempre tienes el control de lo que vendrá y de lo que vendrás. Nunca pierdes el control, siempre tienes el control. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa. Éramos enemigos de Dios, pero ahora le pertenecemos a Dios. Gracias a ese sacrificio hermoso. Y Él nos escogió para proclamar sus buenas nuevas. Y mientras estemos en esa tarea, Dios nos va a proteger. Cántale, alábale al Señor. Dile gracias con esta alabanza hermosa. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, siempre tienes el control. Y de lo que vendrá, Señor, y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Es su amor el que nos sostiene. Es tu amor el que es el amor que Dios que nos da paz a nuestros corazones. Es el amor de Dios, el que hace rebosar en nuestros corazones su alegría, el que hace rebosar en nuestros corazones esa paz, ese gozo. Porque sabemos que su amor nos protege. Así como nosotros amamos a nuestros hijos y haríamos cualquier cosa por proteger a nuestros hijos, así Dios nos ama a nosotros aún mejor. Si nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos, ya no digamos el mejor Padre que tenemos, que es el Padre Celestial, que nos da un mejor amor. Un amor que nos protege, un amor que nos cuida, un amor que nos da paz. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Yo quiero bendecir tu vida esta mañana. Quiero cubrirte con la sangre de Jesús a ti y a toda tu casa. Así como hubieron cubiertos los tindeles de las casas en los tiempos de Egipto, de las plagas de Egipto, así yo estoy cubriendo tu casa con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y le estoy ordenando a toda peste de mortandad fuera de tu casa. Le ordeno al COVID-19 que no va a llegar nunca a tu familia, no va a llegar a tu casa. Y Dios te va a dar la resistencia, Dios te da la protección divina. Dios te ha exonerado de muchas cosas, simple y sencillamente porque Él te da la inmunidad divina, porque somos hijos de Él, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y ahora le pertenecemos al Todopoderoso. No se te olvide de si conoces a alguien que esté enfermo, que nos pueda llamar. Como dice en el libro de Santiago, llamen a los ancianos, llama a los ancianos para que vengan y te unjan con aceite. Eso es lo que nosotros queremos hacer en estos tiempos. No podemos ir si no nos dan permiso de ir, si no creen, porque para que recibas el milagro necesitas creer. Y por eso necesitas llamar a la iglesia. Llámanos para que recibas el milagro. Vamos a ir a tu casa, te vamos a ungir, vamos a orar por ti, vamos a imponer manos para que la gloria de Dios se manifieste. Dios ponía esto en mi corazón. Esto que ha venido va a ser para la gloria del Rey y Todopoderoso. Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Si llega a tocarte, no tengas miedo. Dios va a manifestar la gloria en tu vida y va a hacer que eso se vaya de tu vida. Dios te bendiga, hermano. Saludos. Bendiciones.